Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a nuestro nuevo programa Conversaciones en el Círculo número 9. Hoy nos acompaña Claudia Videla, una socia muy entrañable, porque ella fue una de las premiadas en la tercera edición de los premios CMN a la excelencia empresarial y profesional de mujeres de negocios del año 2008. Es empresaria y fundadora de Viura B. Bienvenida, Claudia, y gracias por acompañarnos. Claudia, tú naciste en Brasil y llegaste a Barcelona hará aproximadamente unos 9 años. ¿Cómo surgió la idea de Viura B y a qué se dedica básicamente tu empresa? Bueno, yo llegué aquí, trabajaba en una empresa en la área financiera, como he trabajado casi toda mi vida, y en Barcelona. Y yo vivía en el pueblo, en Castellbisbal. Y bueno, yo no veía a mis hijas, o sea, a mi hija en esa época, ¿no? O sea, yo salía muy pronto por la mañana, estaba dormida, y cuando llegaba estaba dormida. Y pensé que sería pues una manera de estar más con ella si pudiera trabajar en casa, y al principio le propuse a mi jefe y aceptó, y trabajaba 2 días en casa y 3 días en Barcelona. De ahí me vino la idea que si trabajara en casa pero tuviera una empresa propia, pues podía dedicarme. Estuve mirando en el pueblo más o menos lo que hacía falta una empresa de limpieza, y empecé limpiando 25 escaleras. O sea, yo contraté 2 personas, teníamos las escaleras, y poco a poco fui aumentando la cartera y dejé la empresa. Y claro, ya estaba cerca de mis hijas, podía llevarlas al cole, las iba a buscar para comer, y básicamente fue para estar más tiempo con mis hijas. ¿Y cuáles son los servicios que ofrece tu empresa? Son servicios de limpieza en general. O sea, son servicios para escaleras, para oficinas, para fábricas, para personas en casa, también personas que quieran cuidar de personas mayores, pero en ese caso, en general, la gente prefiere contratar a una persona ella misma, porque claro, si no queda mucho más caro. Encarece mucho el servicio. Estábamos comentando que fuiste una de las ganadoras de los premios del 2008. ¿Quieres que recordemos ese momento? Sí, bueno. Venga, vamos a verlo. Siempre hemos valorado las virtudes de la emprendeduría, como la capacidad, el esfuerzo, la decisión, dosis de valor e innovación, visión global y de futuro. Y consideramos que estos valores alcanzan un grado superlativo cuando además la iniciativa se lleva a cabo con éxito en un país nuevo que ni siquiera es el tuyo. Claudia Videla. Que no tengo descanso. A ver, si pudiera dividir este premio en 2.700 pedacitos, lo dividiría. Porque sé que cada mujer que está aquí pues hace su trabajo muy bien y cuesta. Y particularmente a mí me ha costado un poquito más porque he venido de fuera y realmente no me lo esperaba. Muchas gracias a mi marido, que ha confiado en mí, a mis clientes que han confiado en mí, al Círculo de Mujeres de Negocios. Estoy intentando hacer un trabajo diferente, me cuesta muchísimo, así como le cuesta a mucha gente que está aquí. Sé que no es el mejor momento ahora para crecer, pero lo estoy intentando. Y sé que si un día el señor del banco me dice, Claudia, se acabó, la póliza de crédito se fue, esta mujer de negocio también se irá. Pero, a ver, estamos luchando, lo estamos intentando conseguir. Como dice la presidenta Elena, no queremos ser diferentes, queremos ser iguales. Queremos que nos traten igual. Que el señor que está ahí, y venga de donde venga, que queremos ser tratadas igual. Queremos el mismo trato porque queremos llegar donde queremos llegar. No queremos ni más ni menos. Y nada, que pues muchas gracias.
momento, ¿no? Para ser improvisado fue bien, ¿eh? ¿Cómo No lo me recuerdas? acordaba todo lo que había dicho. La verdad es que fue un momento muy emocionante, Es que ¿verdad? estaba muy nerviosa, no sabía ni lo que decía. Y ahora digo, Dios mío. Oye, como decía Eli, que ha comentado las razones por las cuales se te premió, que principalmente es por los valores que tú tienes a nivel profesional, pero también por la rápida integración que efectuaste al entorno profesional para establecer tu propia empresa. ¿Resultó difícil? Sí. En primer lugar, yo creo que lo primero era que cuando la gente te llama o llama a tu empresa, nada contra, pero pensaba que la limpiadora era yo. Por el hecho de ser latina, dice, no, pero no eres tú que vienes a limpiar. Digo, no, señor, yo tengo gente que trabaja para mí, que no sé qué. Ah, bueno, es que, claro, como tú eres de fuera. A ver, yo no tengo nada contra ser limpiadora y me he encontrado en situaciones que se he tenido que limpiar y muy bien ha quedado. Pero hay como una discriminación, un prejuicio que dice que si tú eres de fuera, tú eres limpiadora, o eres camarera, o si eres pakistanés, eres taxista, o bueno, en fin, los prejuicios de siempre. Entonces ese era el primero. El segundo, que era joven, o soy joven, y mujer. Entonces, claro, todo eso era como un agravante a de que en las empresas, principalmente en las grandes empresas, en las grandes industrias donde yo quería entrar, Sí. no se me llevara en serio. Yo casi he cerrado un contrato con un cliente muy grande, una empresa de logística, que no diré el nombre por supuesto, pero una de las más grandes del país, y estuve a punto de cerrar un contrato muy grande, y cuando se depararon conmigo como que no lo llevaron en serio. Vale. Y no cerré el contrato. Vaya. Y estaba todo ya, el contrato arriba de la mesa, vamos. ¿Y eso continúa así? A ver, hubo la crisis, muchas empresas cerraron, muchas empresas no pagaron. Entonces ahora hay mucha cautela para coger clientes grandes. O sea, yo he aprendido con esto de la crisis que a veces es bueno esperar, que crecer ni siempre es bueno, por lo menos para mí, porque si tengo 20 trabajadores y un tanto por ciento siempre está de baja, digamos 3, 4, si tengo 40 serán 6. Y si alguien me falla, no podré cubrir los gastos de la seguridad social, porque no tenemos capital. Como decía yo, si el señor del banco el señor del banco cerró la póliza de crédito, el señor del banco no me dio más dinero. Incluso varios canales de televisión me fueron a entrevistar. Sí. Televisión Española, TV3 y una más que ahora no, Antena 3. ¿Por qué? Porque querían saber que si yo, por haber ganado el premio, Sí. los bancos, eso era como un aval, o los bancos continuarían dándome el crédito. ¿Qué pasa en la crisis con aquella mujer de negocios que ha ganado un premio con el banco? Y efectivamente no me han renovado. Yo no tenía póliza de crédito, tenía como unos mini créditos en 2, 3 bancos y me los han cortado y me he quedado sin nada. ¿Qué pasa? Que yo me tengo que capitalizar. Y si un cliente grande no me paga, yo no puedo hacer frente a mis pagos. Entonces a veces en una época como ahora es difícil crecer. Entonces ya no trato tanto con gente de grandes industrias y tal. Primero porque es arriesgado. Yo no sé si esa empresa va a cerrar mañana o no, y si me va a quedar debiendo 6, 10 mil euros, y después yo no puedo hacer frente a los pagos de la Seguridad Social o Hacienda. O sea que la evolución que ha tenido tu negocio desde entonces va centrada hacia una empresa o un cliente más pequeño. Sí, tengo empresas grandes, Sí. Algunas, pero tengo muchas escaleras y muchos despachos. Y también tengo 2 clientes grandes a nivel de España. Entonces hacemos trabajos puntuales, trabajos específicos y va muy bien. Ahora tengo 3 subcontratadas que me hacen servicios en Tarragona, en Girona, en Madrid. Tengo menos trabajadores, ahora no sé, oscila entre 16, 20 trabajadores, llegué a tener 40 y he reducido muchos gastos. Pero claro, el problema principal cuando ibas a ver una persona de una empresa grande era que no te llevaba en serio.
por ser mujer y por ser latina. Y Qué barbaridad. sí, bueno. Bueno, pues si te parece, Claudia, vamos a pasar unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Ya estamos de vuelta, esto es muy rápido. Continuemos, Claudia. Antes nos estabas comentando la evolución que ha tenido tu negocio, tu actividad desde los premios que se te otorgó el Círculo en 2008. Pero en general, ¿cómo crees que está afectando la crisis en tu sector? Está afectando directamente, porque primero, si nosotros teníamos un seguimiento muy grande que nos daba pues un soporte importante, que era la limpieza de obra nueva, que la burbuja inmobiliaria, todo lo que se construyese tenía que limpiar, y trabajábamos para empresas constructoras muy grandes. 2 de ellas nos suspendieron pagos. Además de eso el principal problema. Bueno, vale, nos levantamos y ahora yo no trabajo más con constructoras ni promotoras. Pero tenemos el otro empresario que tiene una empresa y que en un determinado momento tiene que cerrar. Y tiene que cerrar las puertas, y claro, a mí él tiene problemas más importantes que la empresa de limpieza. Entonces, claro, he perdido también, afectado directamente. Y ahora lo que está afectando es la economía sumergida. O sea, mucha gente, si no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? Va a limpiar. Y se ofrece, mira, la escalera la limpia la vecina del tercero que está en paro. O a mis hijos lo cuida la chica de ahí que también no tiene trabajo. O si yo no sé hacer nada, pues voy a limpiar y me ofrezco como limpiador y ya está. O sea que el sector en general es uno de los afectados. Sí, está muy afectado y hay que usar un poco de creatividad o, bueno, de optimizar para poder salir adelante. Yo lo he hecho y, bueno, me estoy manteniendo. ¿Y cuál crees tú que es nuestro futuro a corto y a medio plazo? ¿Sobreviviremos, Claudia? Depende. Yo creo que todo depende de la gana que les pongas al trabajo, la dedicación. Para una persona que trabaja y que se está siempre buscando oportunidades y está siempre adecuándose al medio, hay que ser un poco camaleón. Yo creo que puedes quedarte como estás. Si te hundes, puedes levantarte de nuevo. Yo creo que para una persona que quiere trabajar, nunca falta trabajo. Yo entiendo que hay casos y que hay las excepciones. Pero como norma general, si una persona quiere trabajar, yo creo que no le faltará trabajo. Entonces, si en tu empresa la situación está mal, diversifica, optimiza, trabaja en conjunto, haz sinergias, se pueden hacer muchas cosas. ¿Y cuáles son tus proyectos de futuro? A ver, yo con la empresa, yo intento pues hacer eso, continuar como estoy, mantener mi nivel de cartera de clientes, mi nivel de trabajadores. No rechazaré ningún cliente, claro, pero yo estoy ahora intentando diversificar, intentando hacer negocios de Brasil con Barcelona, ya es otro ramo más de negocio, porque aquí muchas empresas necesitan exportar para poder mantenerse, y como yo tengo esa ligación con Brasil, pues estoy intentando hacer un poco de puente para hacer algunos negocios. O sea, que estás abriendo otra línea de negocio, sí, para sobrevivir. Por si acaso, un plan B. Muy bien, Claudia. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más o... No, bueno, sencillamente es que yo creo que la gente que está, o las personas, las empresarias, las mujeres, incluso las emprendedoras, siempre es momento para emprender, siempre es momento para crecer. La crisis da muchas oportunidades. La crisis te hace pasar por momentos difíciles donde aprendes mucho. Yo
salí muy fortalecida de la crisis y después que pasas por muchos problemas, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Un coach me convidó para hacer una charla y me dijo, Claudia, que me gustaría que tú hicieras una charla tal como mujer empresaria. Y digo, ¿de qué tema quieres hablar? Y dije, todo lo que no debes hacer cuando montas una empresa. Y dice, ¿pero por qué? Digo, porque lo he hecho fatal. Pero ya lo sé, ya lo he aprendido. O sea, ya podría empezar de nuevo y hacer otra empresa. Y ya sé las cosas que no debo hacer. Y seguramente aprenderé otras. Y eso, dejar una puerta abierta para crecer siempre. No está todo perdido. Muy bien, Claudia, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que vuelvas en otra ocasión y que nos expliques esas claves que comentabas. Y a todas y a todos vosotros, muchísimas gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo programa. Hasta pronto. Adiós.